Bienvenidos a la primera discusión foral del seminario doctoral La educación en el marco del ecosistema mundial de la información y la comunicación, dirigido por la profesora Rosana Caraballo. Mi compañera Carolina Mesa y mi persona, José María Ramírez, seremos los moderadores del presente foro. Revisaremos a continuación el capítulo 1 del informe de la UNESCO titulado Hacia las sociedades del conocimiento, de la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento. En un primer momento el informe nos habla de la sociedad mundial de la información, la sociedad mundial que es la transición o el eje fundamental hacia lo que es la construcción de la sociedad del conocimiento. Pero esta sociedad del conocimiento también tiene unos aspectos fundamentales que tienen que ser tomados en consideración, como es el acceso global a la información y la libertad de expresión. Ambos elementos pertenecen a sociedades en donde es vital que se protejan los derechos fundamentales y de igual forma que las brechas sociales estén lo más reducidas posible, de forma de que todos los habitantes puedan tener acceso a su información. Ahora bien, ¿cómo logramos una sociedad con un acceso igualitario? Vendría siendo nuestra primera pregunta generadora dentro de este debate. Recordemos que no todas las sociedades son iguales y que dichas sociedades pueden cambiar, evolucionar e incluso tener una brecha social mucho más grande en algunos casos, que imposibilita o dificulta que se constituya una auténtica sociedad del conocimiento. Por otro lado, ¿qué significa esa sociedad del conocimiento? Sociedad del conocimiento significa un desarrollo humano que viene dado por varios elementos, como son la solidaridad, la autonomía, la integración y la participación. El desarrollo humano también implica un crecimiento social, implica que nosotros como sociedad debemos tener en consideración que es vital tener derechos, tener el mismo acceso y de alguna forma también tener valores que nos permitan a nosotros interactuar como seres humanos. Lo cual nos lleva a la siguiente pregunta generadora. ¿Cómo pueden estas sociedades propiciar el crecimiento humano frente a estas desigualdades sociales que no son innegables en este momento? Lamentablemente, a pesar de que el informe de la UNESCO habla de que debemos tender siempre a una sociedad del conocimiento con igualdad, con solidaridad, una mayor participación de todos sus miembros, no es desconocido que en realidad las sociedades, especialmente la latinoamericana, tienen muchas desigualdades. En este sentido, es fundamental observar los derechos humanos. ¿Y por qué debemos observarlos? Según el informe de la UNESCO, las sociedades del conocimiento deben generar una educación y una formación dentro de sus ciudadanos de tal forma de que puedan ellos mismos generar una serie de derechos fundamentales, entre los cuales está la libertad de expresión. La libertad de expresión entendida desde el punto de vista también como el libre intercambio de opiniones y criterios científicos para pasar de esta sociedad de la información a la sociedad de la comunicación, lo cual implica finalmente que el ser humano dentro de esa misma sociedad debe ser autónomo. ¿Autónomo en qué sentido? Autónomo en el sentido de expresar sus opiniones, expresar sus criterios y poder diferirlos de una manera sana y constructiva con sus pares. Esto también nos lleva a otra pregunta. ¿Qué función pueden cumplir esos derechos referidos a la libertad de expresión en el desarrollo de las investigaciones en una sociedad del conocimiento? Debemos pensar que la sociedad del conocimiento tiene también un fin, y ese fin debe desarrollar precisamente el crecimiento intelectual de todos sus miembros. Hay diversas sociedades del conocimiento, y esas sociedades del conocimiento necesitan una libertad de intercambio de ideas. En este sentido, para cerrar esa brecha a la que hemos hecho mención, es necesario también hablar de la llamada solidaridad digital. ¿Pero qué significa esa brecha? ¿Y cómo la solidaridad digital puede cerrarla? La brecha digital es esa enorme separación que se da de manera multiforme. Hay una gran brecha en cuanto al idioma, la inteligencia
física, la edad, el sexo, el empleo, la educación, la geografía y los recursos económicos. Esta brecha multiforme es la que hace que se dificulte que realmente pasemos de esta sociedad de la información a la sociedad del conocimiento y puedan estas mismas sociedades poder desarrollarse. Esto ineludiblemente nos lleva a plantearnos qué planes se pueden desarrollar para reducir la brecha digital en una sociedad que apunta al conocimiento. Recordemos que la brecha digital es esa enorme separación que existe entre no solamente las sociedades avanzadas del conocimiento, sino que también sociedades que intentan pasar de solamente el manejo de la información a construir conceptos, a construir conocimiento que le permita crecer y desarrollarse. Aquí podemos observar la realidad geográfica de la brecha digital. Podemos ver que en los países que están en el hemisferio norte, el número de abonados por cada 100 habitantes es superior y el número de personas que tienen acceso a Internet también es superior. Si observamos la figura 1.1 y la figura 1.3, podemos establecer que realmente en aquellos países desarrollados, los países del hemisferio norte, existen mayor cantidad de personas que pueden estar interconectadas, lo cual da lugar a una conectividad que genera también criterios, opiniones, y que desde luego de ahí sale no solamente la información, sino que también sale lo que viene siendo el conocimiento a través del libre intercambio de ideas. En este sentido, cabría preguntarnos cómo las sociedades pueden ayudarse mutuamente para reducir la brecha digital. Esa brecha digital que existe desde un punto de vista geográfico, así como existe también ayudas desde un punto de vista económico, desde un punto de vista infraestructural, desde un punto de vista agropecuario, cultural. ¿Por qué no también establecer políticas en los estados que permitan un intercambio digital para el desarrollo de las sociedades? ¿Cómo se construye esta sociedad del conocimiento? Esta sociedad del conocimiento precisa varios elementos, un elemento económico y un elemento político. Desde un punto de vista gerencial, es importante que los estados diseñen políticas encaminadas a la construcción de esta sociedad, partiendo desde lo más básico, partiendo de la interconectividad que deben tener todos los ciudadanos, el libre acceso al Internet, el libre acceso también a lo que vienen siendo las computadoras y desde el punto de vista económico, el aporte de los recursos por parte de los mismos estados para crear instituciones que permitan investigaciones, instituciones que permitan también el desarrollo de determinadas políticas que faciliten esta sociedad del conocimiento. Por otro lado, los estados también deben propiciar elementos educativos. Los elementos tienen que ver con la enseñanza y el adecuado uso de las tecnologías. No estamos hablando solamente a nivel universitario, tenemos que hablar también a nivel incluso de educación media, general, primaria e inicial. Es decir, imbuir al ciudadano de una tecnología que puede hacerle desarrollarse, que puede también adquirir su conocimiento y su educación, además de formarse adecuadamente. Y por otro lado, esta sociedad de conocimiento necesita innovación y desarrollo. Las investigaciones que son punta de lanza en la tecnología son las que van abriendo el camino que se necesita para lograr esta sociedad. De igual forma, la tecnología juega un papel importante y preponderante, mas no es un papel absoluto. Los recursos de hardware y software tienen que desarrollarse a la par de poder sostener el flujo de información que pueda generar esta misma sociedad con el intercambio de ideas. Desde luego, esto nos genera también otra interrogante. ¿Son acaso las TIC una respuesta necesaria y suficiente al desarrollo de las sociedades del conocimiento? Por otro lado, el artículo nos habla de la libertad de expresión. La libertad de expresión entendida como un derecho fundamental consagrado en la Carta de las Naciones Unidas. Esos derechos fundamentales podemos vislumbrarlos de la manera siguiente. Son la base de los accesos a contenidos. El acceso libre de contenidos dentro de la sociedad propicia el intercambio de ideas y a su vez producen el conocimiento.
para finalmente configurar una sociedad del conocimiento en donde todas las ideas puedan tener cabida y espacio, todos los criterios puedan ser examinados, a la vez de que todas estas ideas, todos estos investigadores puedan desarrollar cada vez más sus aportes. Esto también nos genera otro cuestionamiento. ¿Cuál debe ser el equilibrio que debe existir entre las políticas de Estado y la tecnología para generar una sociedad del conocimiento? Es importante pensar que la tecnología tiene que jugar un papel importante, pero también va de la mano con las políticas estatales en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. Otros interrogantes que se desprenden de la lectura de este primer documento son los siguientes. A 10 años de haberse presentado el informe de la UNESCO hacia la sociedad del conocimiento, ¿de qué manera o en qué medida se han superado los desafíos en relación con el acceso a la información para todos y las libertades de expresión? Además del acceso global a la información, ¿qué otros factores influyen en el cierre o ahondamiento de la llamada brecha cognitiva? O podemos pensar, ¿qué papel juega la escuela y el maestro en la búsqueda de sociedades del conocimiento para la paz y el desarrollo sustentable? Y finalmente, queremos dejar a todos nuestros invitados al foro esta última interrogante. ¿De qué manera las dinámicas políticas, económicas y sociales en países como Colombia y Venezuela evidencian el alcance y desarrollo de la sociedad del conocimiento? En fin, una serie de interrogantes que plantean este documento mundial, este informe mundial de la UNESCO hacia las sociedades del conocimiento. No estamos hablando solamente de tecnología, no estamos hablando solamente de información. Hablamos de sociedades e ineludiblemente tenemos que hablar de las políticas de Estado, que son las que al fin y al cabo propician y generan este crecimiento. Con esta presentación sobre el informe mundial de la UNESCO hacia las sociedades del conocimiento y la revisión del capítulo 1 de las sociedades de la información a las sociedades del conocimiento, queremos dejar abierto el debate. No solamente con estas preguntas generadoras que ustedes han podido ver en el presente video, sino también con todas esas ideas que ustedes puedan desarrollar en el presente foro. Para mi persona, José María Ramírez, y mi compañera Carolina Mesa, ha sido un placer iniciar y dar apertura a este foro. Bienvenidos.